Bienvenidos a la unidad número 4. En este caso vamos a estudiar estimaciones y pruebas de hipótesis. En este sentido vamos a trabajar tanto para muestras numéricas, cuantitativas, como para proporciones, es decir, aquellas variables que establecen un cierto porcentaje de lo que se requiere en la población. Entonces vamos a construir intervalos de confianza, vamos a realizar pruebas de hipótesis, tanto para muestras como para proporciones de una y dos poblaciones. Como es costumbre ya, este es el contenido que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy, de esta semana. Y empezamos hablando de la unidad número 4, que corresponde ya a lo que es la estadística inferencial, en la que se construyen intervalos que contienen el valor estimado de un parámetro poblacional con una cierta probabilidad. También en esta unidad resolveremos pruebas de hipótesis, las que nos permiten tomar decisiones sobre una población basándonos en la evidencia muestral. En cuanto a lo que corresponde a las estimaciones, hay dos formas de estimar un valor de un parámetro poblacional. En este caso, a través de una estimación puntual, un valor único, o a través de la construcción de un intervalo de confianza. Esto tiene que ver con la probabilidad de que ocurran esos datos, esos valores. Como objetivo de la unidad número 4 tenemos el reconocer los conceptos de estimación, estimadores, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, mediante la resolución de ejemplos de la vida real. Empezamos definiendo algunos conceptos generales. El objetivo en este caso es construir un intervalo de confianza para un conjunto de datos de una muestra con varianza conocida o desconocida, apropiándose de los conceptos generales. La importancia que tienen estos conceptos en la inferencia estadística es que a partir de estos conceptos, de estos cálculos, podemos extrapolar los resultados de una muestra a una población total, a una población más amplia, a través de la estimación de los valores que se investigan y que se pueden inferir para el resto de la población. ¿Qué es una estimación? La estimación es el proceso de inferir el valor de un parámetro poblacional basándonos en los datos muestrales. Aquí hay que hacer una diferenciación entre qué es un parámetro y qué es un estadístico. El parámetro se refiere a los valores de la población total, mientras que el estadístico es solamente los que corresponden a una muestra. Las estimaciones se dividen en estimaciones puntuales y por intervalos, cada uno con distintos niveles de precisión y de confiabilidad. Una estimación puntual proporciona un único valor numérico con la mejor aproximación de un parámetro poblacional. Por ejemplo, la media muestral es un estimador puntual de un parámetro poblacional, de la media poblacional. La media que se obtiene a partir de los datos de una muestra se puede extrapolar a la media que tiene la población en general. Una estimación por intervalo establece un rango de valores con cierta probabilidad, contiene el parámetro poblacional. Por ejemplo, un 95% de confianza indica que hay un 95% de certeza de que el intervalo contenga al parámetro bajo estudio. Vamos a seguir definiendo, en este caso, los tipos de estimadores. Los estimadores es una función o regla utilizada para inferir el valor de un parámetro poblacional basándonos en datos. Dependiendo del tipo, puede proporcionar un único valor o un rango de valores, contribuyendo decisivamente a la inferencia estadística. Ya hablábamos de lo que es un estimador puntual y aquí tenemos otro ejemplo de estimadores puntuales. Un experimento binomial, la proporción corresponde a la estimación de una proporción poblacional, o que la varianza muestral también es un estimador de la varianza poblacional. En el caso de estimadores por intervalo, proporciona un rango de valores denominado intervalo de confianza.
La probabilidad con que se construye ese intervalo de confianza le vamos a llamar coeficiente de confianza. Y a la probabilidad complementaria se le denomina nivel de significancia. Este tipo de estimadores permite integrar la variabilidad de los datos, ofreciendo un nivel de certeza sobre dónde se encuentra el parámetro poblacional. Se compone de un límite inferior y un límite superior. Puede ser con distintos coeficientes de confianza. Normalmente se trabaja al 95% de confianza, pero puede ser también que se construyan intervalos al 99% o incluso de menor probabilidad, al 90%. Para calcular un intervalo de confianza se requiere de la siguiente información: la media muestral y el error estándar correspondiente a la muestra, dependiendo de que si la varianza es conocida o desconocida. En este caso hablamos de que si se conoce o no la varianza poblacional. De eso depende si se utiliza la distribución normal o la distribución t-student que ya hemos estudiado en temas anteriores. ¿Cómo debe ser un buen estimador? O sea, no es solamente calcular el valor del estimador, sino que también estos tienen que cumplir con ciertos parámetros. En este caso, un estimador debe ser insesgado, consistente, eficiente y suficiente, garantizando que la estimación sea precisa y confiable. ¿Cuándo un estimador es insesgado? Cuando éste se aproxima lo más posible al parámetro que se está estimando. Esto significa que no sistemáticamente sobreestima ni subestima el valor del parámetro poblacional, sino que más bien es el valor próximo, lo más próximo que se puede al valor del parámetro poblacional. Un estimador que sea consistente, ¿en qué consiste? Que en la medida que la muestra crece indefinidamente, en esa medida el estimador se aproxima aún más al parámetro poblacional. En ese caso se denomina que el estimador es consistente. ¿Cuándo es eficiente? Si nosotros tenemos distintos estimadores para un mismo parámetro, aquellos que tienen la menor variabilidad son los que se consideran como estimadores eficientes. En eso consiste. ¿Y cuándo es suficiente? Pues cuando incluye todas las propiedades anteriores. Como se ha establecido que en las primeras unidades calculamos el valor de la media, la varianza, proporción para una media muestral, entonces ya hemos hecho intervalos, estimaciones puntuales. Por tanto, no vamos a ahondar en ese sentido, sino que nos vamos a concentrar en estimaciones por intervalo. Y comenzamos. Intervalo de confianza para una media. En este caso es importante establecer cuando la varianza poblacional es conocida. El intervalo de confianza va a tener esta forma, esta estructura, que consiste en que la probabilidad de que el parámetro poblacional μ se encuentre entre estos límite inferior y límite superior es 1 menos alfa. A ese 1 menos alfa el que nosotros le vamos a llamar coeficiente de confianza, y es necesario conocerlo para poder establecer el rango de la distribución de probabilidad que vamos a utilizar. Grafo práctico. Supongamos que la media de una muestra de 36 mediciones de zinc es el 2.6 gramos por mililitro, con una desviación estándar poblacional de 0.3 gramos por mililitro. Aquí hay que aclarar algo. Se seleccionó una muestra de 36. Supongamos que estamos midiendo la cantidad de zinc en sangre de un paciente. Serían 36 pacientes y se obtuvo un promedio de 2.6 gramos por mililitro, pero se conoce que la desviación estándar poblacional es de 0.3 gramos por mililitro. Entonces, estableciendo el coeficiente de confianza, que normalmente es del 95%, entonces el valor de alfa, que es la probabilidad de que el intervalo no contenga al parámetro poblacional, lo dividimos entre 2 para encontrar el respectivo valor de z. Ese ya lo vimos en la unidad número 3, cómo obtener esos resultados. Entonces tenemos el valor de la media, el tamaño de la muestra y la desviación estándar. Al sustituir todos esos valores nos permite construir un intervalo de confianza.
y decimos entonces que en la población lo que se espera con un 95% de confianza es que se tenga un contenido de zinc en sangre de entre 2.5 y 2.7 gramos por mililitro. Hay que tener presente de que el parámetro que nosotros tenemos que calcular se encuentra en ese intervalo y que además el de la muestra, el valor muestral calculado a partir de los datos, también esté contenido en el intervalo. De lo contrario, no sería un buen estimador. Este rango indica en qué medida se puede confiar en la estimación de la media poblacional. Ahora tenemos los intervalos de confianza para media con varianza desconocida. En este caso, se desconoce la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional y por tanto se sustituye, siendo la misma estructura del intervalo, por la distribución t-student y se sustituye por la desviación estándar muestral. Si se fijan en el intervalo anterior, es muy similar la estructura, solo que ahora vamos a utilizar la tabla t-student y la desviación estándar muestral, siempre considerando un coeficiente de confianza de 1 menos alfa por ciento. Veamos el ejemplo. El contenido de ácido sulfúrico de 7 recipientes similares es desde 9.8 y ahí contando hasta 9.6 litros. Calcule un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de todos los recipientes suponiendo aproximación normal. Aquí vamos a aclarar dos puntos. Número uno, no se nos da la varianza ni la desviación estándar poblacional. Por tanto, hay que calcularla con los métodos que se estudiaron en la primera unidad a partir de la información que tenemos ahí. Y número dos, aunque se mencione que los datos tienen un comportamiento con una aproximación normal, lo que va a ser primordial en la construcción del intervalo es el hecho de que se desconoce la varianza poblacional. Por tanto, eso implica que vamos a utilizar la distribución t-student. Entonces, el tamaño de la muestra fue de 7 datos, con una media calculada a partir de esos datos de 10 litros y una desviación estándar de 0.28 litros. Con un coeficiente de confianza del 95%, lo que hacemos es despejar el valor de alfa, que es 0.05. Dividimos entre 2 por el hecho de construir un intervalo, tenemos límite inferior y superior, y los grados de libertad, n menos 1 grado de libertad para la distribución t-student. En este caso, 6 grados de libertad, por tanto, el valor de la distribución, 2.447. Al sustituir, obtenemos este intervalo. Entonces podemos concluir que para una muestra con una media de 10 litros y una desviación estándar de 0.28 litros, cuando se tienen n recipientes, entonces el intervalo se queda en 9.74 hasta 10.26 litros, con una probabilidad, con una certeza del 95% de confianza. De igual manera, aquí les muestro cómo se obtuvo este resultado de la distribución t-student. Nosotros vamos a ubicar en la parte superior el valor de, aquí la llama alfa, nosotros tendríamos que buscar el 0.025 y lo intersectamos con los 6 grados de libertad y obtenemos el 2.447, que fue el que se sustituyó en el intervalo. Ahora, además de intervalos de confianza, también podemos construir intervalos de predicción, que esto nos ayudaría más al hecho de que podemos construir un intervalo, valga la redundancia, para un valor específico. En el caso anterior, buscábamos un intervalo de confianza para un promedio de los resultados, aquí para un valor específico. Entonces, ¿cómo construimos ese intervalo? Bueno, un intervalo de predicción se utiliza para estimar el rango en el que caerá una futura observación individual, no el promedio. Entonces, aquí lo que hacemos es construir el intervalo de confianza con un 95% normalmente de confianza, tomando en consideración esta fórmula.
Veamos el ejemplo. Debido a la disminución en las tasas de interés, un banco recibió muchas solicitudes para hipotecas. Una muestra reciente de 50 créditos hipotecarios dio como resultado un promedio de $257.300 y supongo que la desviación estándar de la población es de $25.000. En el caso del siguiente cliente que llena una solicitud de crédito hipotecario, calcule un intervalo de predicción del 95% para la cantidad del crédito. Entonces aquí vemos de que el valor de la media que se nos da corresponde a los 50 créditos que se recibieron anteriormente, una desviación estándar poblacional y de hecho un coeficiente de confianza del 95%. Para ese coeficiente de confianza el valor de la distribución normal 1.96. Construimos el intervalo y lo que nos dice aquí es que para el siguiente cliente que llene una solicitud de crédito hipotecario, se puede solicitar entre $207.812 y hasta $306.787. Cuando se desconoce la varianza poblacional para construir un intervalo de predicción, simplemente lo que hacemos, como en los casos anteriores, es sustituir la distribución normal por la distribución t-student. También es importante saber calcular el tamaño de la muestra en estos casos. Ya se nos dice qué tamaño de muestra tiene cada uno de los ejercicios anteriores, sin embargo, a veces es necesario hacer un cálculo del tamaño de la muestra desde el inicio. Por tanto, contamos con esta fórmula. En este caso, si se conoce la desviación estándar poblacional, pero necesitamos también de un valor de E. Ese valor E se denomina error máximo permisible o error de estimación, que también es necesario definirlo cuando se va a realizar una investigación. Tenemos este ejemplo. ¿Qué tan grande debe ser la muestra en el ejemplo de la concentración de zinc en un río con un error de 0.05 y una desviación estándar de 0.3? Es importante saber de que no se tiene que confundir ese valor de E con 0.05 con el valor de alfa, que es el nivel de significancia. Puede coincidir, pero no es una regla. Para tener una confianza del 95%. Entonces, siendo que el 95%, el valor de Z es 1.96 y sustituimos los resultados que tenemos del ejemplo. La desviación estándar de 0.3 y el error máximo permisible de 0.05. Al sustituir esos valores, obtenemos de que la muestra es de 138.3. Podemos cerrarlo en 138 y eso significa que las estimaciones que se hagan a partir de esa nueva muestra va a presentar resultados que no van a diferir en más ni menos en un 5%. Para considerar el tamaño de la muestra, el tamaño de muestra óptimo depende de los objetivos del estudio. En base a los objetivos del estudio es que uno se define cuál va a ser el coeficiente de confianza para construirlo, para calcular el tamaño de la muestra e incluso cuál va a ser el error máximo que nosotros vamos a permitirnos para las estimaciones. Un mayor tamaño de la muestra generalmente proporciona estimaciones más precisas, pero también implica costos adicionales. Entonces, importante establecer eso con anticipación. Bien, para consolidar lo que vimos en la presentación anterior, igual hay que ir a la plataforma, buscar el documento llamado estimación, estimadores e intervalos de confianza para una media. A continuación, ponamos en práctica lo aprendido, resolviendo los ejercicios de la guía número 11 y la actividad formativa número 7. Bien, hemos desarrollado el tema que corresponde a los intervalos de confianza para una muestra. Vemos la importancia que tiene en la construcción, sus características y lo que puede establecer, porque permite el tomar decisiones basadas en los datos de una muestra, además extrapolar los resultados a la población. Así es que les animo a ponerse las pilas para estudiar este y los contenidos que se van a desarrollar en las siguientes semanas. Hasta la siguiente clase.